Hola, hola, hola. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están, traders? Bueno, traders, hoy les voy a comentar eh, sobre análisis. Me encanta hablar sobre análisis, ya que pues normalmente todos pasamos por un momento de dificultad a la hora de analizar el mercado o de definir parámetros que nos den la rentabilidad o que pues definir una estrategia, como que esta es mi estrategia y esta es la que voy a usar durante pues mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aquí quería comentarles y explicarles en qué me debo enfocar. ¿En qué me debo enfocar para analizar el mercado? Después de en qué me debo enfocar para analizar el mercado, pues debo de tener unos parámetros y unas reglas, ¿sí? Entonces, vamos, ¿en qué me voy a enfocar para analizar el mercado? Va a ser como el enfoque de este video, ¿no? Normalmente cuando empezamos a analizar el mercado, uno a veces busca los altos, busca los bajos, busca los impulsos, busca los retrocesos, y a veces uno tiene una pequeña confusión en estos escenarios donde el precio se acumula, donde el precio hace una pausa y toma decisiones apresuradas. Dependiendo del tipo de operativa que lleven, si va a ser una operativa diaria, pues obviamente van a tener que analizar una estructura más pequeña. En el canal les recomiendo un video donde yo subo de qué analizar en cada temporalidad. Ahí pueden ver detalles de qué analizar en temporalidades de H4, en temporalidades de M5, M1, de diario, bueno, como ustedes lo quieran ver. Pero en este caso yo les quiero decir en qué me voy a enfocar para analizar el mercado. Primero, pues ya como les digo yo, debemos de tener parametrizado unas reglas en donde yo defino cuál es mi alto importante, cuál es mi bajo importante, en qué temporalidad voy a empezar a analizar y sobre todo qué voy a tener en cuenta, si voy a analizar un tipo de gráfico chartista o voy a analizar un tipo de gráfico Smart Money y así voy a tener unos parámetros, digamos que si es Smart Money, voy a buscar los altos y los últimos bajos y altos creados, voy a encontrar los últimos rompimientos de estructura que hay aquí en esta zona creada y así voy a definir puntos de entrada. Pero si de pronto yo soy más chartista, eh, em, más estructural, ¿sí? Más de escenarios de estructura en donde el precio me incluía banderines, rompimientos de estructura, impulsos, retrocesos, pues obviamente debería de verlo más dependiendo de qué forma me está haciendo el mercado, si ya me hizo un impulso, si ya me hizo un retroceso. Aquí les va un pequeño tips frente a esto en que me debo enfocar y es en dónde está mi último impulso, en dónde está mi retroceso. Si ustedes se dan de cuenta, el mercado siempre, siempre, siempre va a ser fractal. Voy a eliminar aquí esto. Y normalmente todo impulso tiene un retroceso. Con eso ustedes ya tienen más de un 80% analizado. Después de analizar, de entender este concepto, es decir, más bien hágase en esta pregunta, ¿cuándo va a realizar mi retroceso y cuándo va a realizar mi siguiente impulso? Algo que yo llamé finalización de movimientos, hay muchos nombres en el mercado, hay quienes le dicen neutralización de ciclo, hay quienes le dicen agotamiento, hay quienes le dicen, pues normal, el nombre más básico y que pues, siempre se ha conocido, el pullback, el impulso, el retroceso, son nombres muy básicos que pues, obviamente se han usado siempre, pero que pues hoy en día se han actualizado un poquito más, como liquidez, busca de liquidez, como le dicen muchas personas, y todo está bien. Yo digo que darle los nombres que ustedes quieran está bien, pero lo importante es que entiendan que el mercado fácilmente se puede ver que todo movimiento tiene un retroceso. Ah, terminó el retroceso, pues hizo un siguiente impulso, hizo otra vez otro retroceso, hizo un siguiente impulso. Y aquí ustedes fácilmente ven que no ha hecho un pequeño retroceso. Y yo digo, ¿por qué no ha hecho un retroceso? Porque los movimientos tienen que ser proporcionales al movimiento que haga, o sea, proporcionales en cierta medida. No tienen que ser exactos, exactamente tiene que ser un movimiento grande y después otro movimiento grande. No, a veces hace un movimiento grande, a veces hace un movimiento más pequeñito y sigue subiendo, pero hace un movimiento más proporcional al movimiento. Sí, ¿yo por qué digo esto? Porque aquí sería chistoso un poco ver este movimiento tan grande y que este sea el retroceso de ese movimiento tan grande. Suele pasar de que sí lo es, pero yo creería que todos estos movimientos van a tener un pequeño retroceso hasta un 50%. Casi siempre es un 50% del movimiento creado, ¿sí? Como decir que el precio puede caer más o menos hasta por ahí, hasta ese nivel o incluso un poquito más. Pero
Eso ya es chartismo y es muy bueno simplemente identificar que el mercado tiende a hacer eso. ¿Cómo lo podemos ver mejor? De pronto en temporalidades más, vean, aquí tengo otro escrito, otro video que grabé. ¿Cuándo va a entrar? ¿Bajar? ¿Va a subir? Sí, esas son preguntas muy buenas que ustedes se hacen para definir y enfocarse en qué van a hacer. Es decir, yo me voy a enfocar, ¿cuándo va a realizar mi introducción? Entonces, ¿cuándo va a realizar mi retroceso? Entonces, ustedes van y dicen, cuando llega a un soporte, cuando lleva cierto tiempo cayendo, cuando rompe un bajo, cuando rompe un alto, que es mejor, que yo sí les digo, y este tip sí creo que está en un video en mi canal, pueden ir a verlo, donde yo explico el secreto de Forex y es simplemente cuando el precio rompe un alto, rompe un bajo, usted simplemente tiene que esperar a que él haga su cambio. Rompe un bajo. El que hace su cambio. Rompe un alto, hace su cambio. Rompe un bajo, hace su cambio. Rompe un alto, hace su cambio. Rompe un bajo y así. Ahí va un tips. Y digo yo, muy fácil mostrarlo, pero ya otra cuestión es ir uno mismo de identificarlo o aprender a identificarlo. Creo que eso ya le toca a uno con mucha dedicación y mucha experiencia para entender de que cada vez que se rompe un alto, un bajo, el precio va a ser un retroceso. ¿Cuándo va a realizar mi retroceso? ¿Cuándo va a realizar mi siguiente impulso? Pero nos damos de cuenta de que, por ejemplo, este movimiento tan grande, este movimiento diario sí es proporcional a todo ese movimiento, proporcional en cierta medida. Y tenemos este otro movimiento que también es proporcional, es decir, como que ya compensó ese movimiento en alcista, o sea, ese es mi retroceso. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos damos de cuenta de que ningún movimiento es perpetuo hacia una sola dirección. El movimiento en algún momento ¡puf! Se frena y hace su respectivo retroceso. Yo quiero identificar, bien sea mi siguiente impulso, bien sea otra vez un retroceso, lo que estemos buscando operar en el mercado o lo que la oportunidad que nos esté dando en ese momento, en ese día operativo, o pues dependiendo del tipo de trader que sean, pues obviamente el resultado que puedan tener según lo que estén buscando, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren todo este movimiento alcista, después todo este movimiento bajista que viene siendo el retroceso de todo ese movimiento. Si nos vamos a las temporalidades más altas, podemos identificar mejor que el mercado siempre es estructural, independientemente de cómo lo veamos. Entonces, si ustedes ven, tiene impulso, retroceso, retroceso, impulso, retroceso pequeño, impulso. Ahora viene un retroceso pequeño. Y un retroceso pequeño puede ser eso, miren, pero es proporcional al movimiento. Cuando yo digo que no es proporcional, ahora les voy a mostrar qué es no es proporcional al movimiento. Es, ejemplo, para mí, eso. Miren. Entonces miren el tamaño de este impulso. Vamos a mostrarle aquí con detalles. Este impulso es muy grande y este retroceso es muy pequeño para hacer el retroceso de todo esto tan grande. Tiene que ser un poquito más grande, que pues ya lo estamos viendo, pero ahora vamos a ver otro pequeño ejemplo. Entonces, este impulso, uno puede hacer una medida, puede ser con Fibonacci o puede ser con esta herramienta también, que baje por lo menos al 50% del movimiento. Entonces vamos a ver, digamos, este de acá, proporcional, incluso si lo mío un poco más abajo, alcanza a dar el 50%. Miren, desde ahí por aquí abajo. ¿Se dan de cuenta? Imagínense. Sí, es proporcional al movimiento. Casi siempre es el 50%. Si quieren pueden usar el Fibonacci, el 50, o pueden simplemente usar esta herramienta que les estoy mostrando yo acá. Entonces, si yo ya tengo en cuenta eso, yo puedo tener parámetros más fáciles de decir hasta dónde puede ser proporcional el movimiento. 50% ya es proporcional. Y este movimiento pues nunca ha llegado a ese valor. Entonces yo creería que lo más conveniente sería esperar un movimiento bajista bastante interesante. No ahora, pero sí en algún momento puede llegar a ese patrón. Y como es patrón chartista y es repetitivo, es decir, no es de ahora. Miren, si lo vemos, vamos a años atrás, a muchísimos años atrás, y vemos que hace lo mismo, prácticamente lo mismo. Lo que yo le estaba mostrando en la medida. El patrón chartista retrocede al 50%. Ahora vamos a ver Fibonacci a ver si nos marca lo mismo o no nos marca lo mismo, el 50%. El 50%, vean. Entonces, se lleva repitiéndose eso por años y muchos años y sigue haciendo lo mismo y sigue haciendo lo mismo. Podemos medirlo desde aquí. ¿Dónde está el alto? Esperen que esto no me deja ver. Desde aquí. Y bueno, no alcanzó a llegar, pero si lo medimos desde este último alto abajo, sí alcanza a llegar. De igual manera es proporcional, es decir, sí da más un promedio del 50% del movimiento que ha creado o de ese impulso. Entonces, a eso me refiero yo con proporcional. Y en temporalidades pequeñas, ¿cómo lo podemos ver, muchachos? Miren, aquí hay otro detalle. En temporalidades pequeñas, en este caso en H4, entre comillas H4, porque H4 siempre también son movimientos muy grandes y si semanal y todo eso son grandes, H4 sigue siendo casi lo mismo, simplemente que sea un poco más grande la gráfica.
Miren todo este movimiento. Vamos a ver vamos a hacer el mismo ejercicio de un bajo al siguiente bajo y nos damos de cuenta si hay retrocesos proporcionales. Entonces, miren, aquí sí lo hizo. Eso es un movimiento bastante grande y sí llegó al 50%. Ahora, este de acá no es proporcional, no ha llegado a mi 50%. Estos retrocesos pequeños no llegan al 50%. Entonces, esto no es proporcional a todo este movimiento. Entonces, simplemente les digo, esperen a que llegue el movimiento al 50% según lo que estamos viendo, que se puede demorar, que obviamente no va a ser inmediato, no va a ser directo, puede que sí, puede que no, pero va a ser esto, va a empezar a caer, algo así como lo que pasó aquí por aquí en semanal, venga, les muestro acá, algo así, miren, que no fue directo el movimiento hacia abajo, no fue un solo derechazo, sino simplemente el precio se acumuló, creó una estructura alcistas y bajistas en temporales pequeñas y al final sí se derritió. Entonces algo mismo puede pasar acá, pues no en semanal, pero sí en 4H, que estamos buscando ese pequeño retroceso. Y es, el precio va a crear un movimiento en acumulación, acumulativo, y al final pues va a caer hacia la dirección según esta estructura o este parámetro o este plano, esta idea de análisis que les estoy comentando yo. Pueden tomar el último alto. Y simplemente pueden tomarlo desde aquí y esperar a que llegue hasta este nivel. Y así pueden tener ideas de análisis, así pueden tener un enfoque de qué van a hacer. Pero como yo les digo, ¿en qué me voy a enfocar para analizar el mercado? Es en eso, en estructuras, en definir mi estrategia, según mis reglas, ¿sí? Entonces yo digo, no, mi regla es altos y bajos, temporalidades diarias, entonces me voy a enfocar en mi último alto, no tengo alto, pero ya rompió esto, entonces el precio, hay una probabilidad alta de que el precio caiga otra vez hacia ese 50% que me di en H4, ¿sí? Y entonces, pues voy a buscar ventas. Si yo me voy a buscar ventas, en este caso, voy a analizar mis últimos rompimientos. Si veo que ya tengo un rompimiento aquí de estructura. ¿Y qué pasa cuando el precio me rompe una estructura? Es muy, muy básico. Pues el precio va a ir a buscarme mis bajos importantes, a lo que se le llama liquidación, lo que se le llama busca de liquidez, lo que se le llama búsqueda de una zona institucional, bueno, los nombres que ustedes ya conozcan, o va a simplemente ir a tocar el soporte. Entonces puedo hacer lo mismo, mi medición del soporte proporcional, el retroceso proporcional, y ahí puedo colocar mi take profit según mis parámetros de entrada, mi take profit, y listo, muchachos. Miren, esos son análisis muy sencillos y muy básicos, pero es lo que es. No hay que inventar nada, no hay que buscar la vela en medio de un movimiento, una cosa, la otra, que sí, hay cosas que funcionan y que tienen su efectividad, pero a veces se enredan mucho con esa información, sí, a veces los traders enredan mucho con esa información, puro marketing, cuando es muy básico todo, todo. Miren, vamos a ver esto, miren, ustedes dirán, ay, no, el precio va en compra y voy a estar comprando todo el tiempo, no, esperen el retroceso, entren en el retroceso y después entran en la compra. Pero es lo mismo. El retroceso, ahí que viene un retroceso proporcional. Después de que haya el retroceso, pues me arriesgo a comprar. Y siempre estamos tomando un riesgo según los puntos de entrada, según los parámetros y mis reglas que yo estoy usando. Entonces mi enfoque debe estar es en analizar simplemente los puntos o las zonas o los movimientos que está haciendo el mercado según lo que yo estoy enseñando acá, ¿no? ¿Sí? Cada vez, miren, vamos a volver a explicar esto aquí rápidamente. Cada vez que el precio rompe un alto, ¿qué hace? Retrocede. Rompe un alto, ¿qué hace? Retrocede. Y aquí, ¿qué hizo? Rompe un alto, pues aquí está retrocediendo, pero muy lentamente. Pero al final yo creería que si va a caer, bien sea hasta este nivel o hasta este nivel. ¿Por qué? Porque es una regla básica. ¿Qué pasa? Que digamos que a veces pasa seguido y a veces no pasa tan seguido y aquí es donde está el margen de error o quizás margen de error no, está la matemática y la estadística. Miren, aquí rompió ese alto, el precio hizo una caída muy débil y no es proporcional y el precio siguió subiendo. Aquí hubieron bastantes fundamentales y pues obviamente esto es normal de que pase, de que el precio ya se siga en una dirección. Aquí lo que hay que hacer es esperar, siempre hay que esperar y buscar analizar en temporalidades más grandes para pues obviamente tener en cuenta la estructura. Sí, de pronto yo, como aquí no tenemos altos anteriores y estos son precios nuevos para el oro, son precios históricos, entonces lo que yo hago es simplemente esperar una zona, esperar una estructura y aparte de eso, medir, aquí hay un truquito, yo ya lo expliqué en otro día, lo voy a explicar rápidamente y es que ustedes pueden medir los movimientos y definir hasta dónde podría subir el precio. Entonces, un ejemplo, este fue mi último movimiento, alcista bastante fuerte, ¿sí? Y yo puedo medirlo con el que va a ser, miren. Entonces, aquí ya el precio hizo un movimiento similar a este. Entonces, quiere decir que ahora sí puede venirme un retroceso.
Si ustedes me dicen, Sebas, pero eso funciona, pues vaya, háganlo ustedes y me dicen si funciona. Pero conozco muchos traders, mi caso personal también, de que esto funciona, de que operan con esto, solo chartismo y les va demasiado bien, porque es que el mercado es así, es cíclico, es repetitivo, simplemente que tiende a hacer movimientos o velas y uno a veces entra mal, cree que no está bien, y simplemente nos podemos equivocar, ya que el mercado a veces tiende a respetar ciertas zonas y a veces no, entonces tenemos ya un movimiento repetitivo, ahora con más confianza. Y aquí es donde, bueno, pues yo les decía, si ustedes dicen, un ejemplo, este mismo movimiento y ustedes están en este punto, ¿no? Porque ustedes están midiendo esto, ustedes dicen, ah, no, todavía va a seguir subiendo, podrían haber definido y haber esperado lo que se debería haber esperado. Pero si de pronto yo tengo en cuenta esto, aquí podría haber tocado un stop loss, definitivamente. Yo lo que digo es simplemente, porque digamos un ejemplo, si yo voy a tener en cuenta el chartismo, porque muchos dirán, ah, pero yo hubiera tenido en cuenta este de acá, vamos a ver, miren, pero este no rompe estructura, que es lo más, pues digo yo lo más recomendable, ¿no? Entonces uno hubiera medido acá y aquí, pues simplemente hubiera, si una de dos, que uno de pronto se hubiera equivocado y hubiera tocado aquí un stop loss por este punto de entrada, según este mismo movimiento, y uno esperaba este mismo retroceso, podría haber pasado, claro que sí. Sí, porque no somos perfectos y a veces cometemos el pequeño error de tomar ciertos niveles que no son. O por ejemplo, también este último movimiento lo hubiéramos medido acá, a ver, y hubiéramos tomado acá este movimiento. También hubiera pasado, miren, no nos daba el movimiento, no nos daba pues ese parámetro aquí de entrada. No, porque miren, aquí este movimiento, medimos este, que incluso medimos este que es más grande y está hasta aquí y no nos alcanza. Ah, bueno, si lo tomamos desde aquí. Miren que sí alcanzaba, pero si lo tomamos desde aquí abajo, pues no hubiera, nos hubiera dado pérdidas. Pues yo creería que si yo estoy en este punto, ¿no? Pues digamos lo que vamos a no equivocarnos y a tener en cuenta este nivel. em, pues yo no me diría desde aquí abajo, ¿no? Porque aquí ya tengo mi nuevo alto, entonces yo me iría a mi nuevo bajo hasta mi nuevo alto y aquí ya podría haber omitido que el rompimiento acá iba a ser, y si hubiera perdido ahí, pues yo digo ya no entro más y espero a que el precio me llegue al nivel que ya tenía determinado antes. Pues esas son formas, ¿no? Pero pues obviamente nos podemos equivocar y pues simplemente cuando uno se equivoca dice, ah, bueno, listo, perdí, vamos a medir, a tomar otras medidas, a ver cuál es mi nuevo alto, mi nuevo bajo y así pues obviamente cambiar el resultado en la siguiente operación, porque no todas se pueden ganar pero sí se pueden ganar la mayoría. Lo que uno hace backtesting es simplemente para mejorar, precisar un poco más los puntos de entrada o simplemente evitar perder muy seguido o evitar pérdidas que son, pues no son necesarias, ¿no? Entonces aquí ya les mostré esto, muchachos. Opale, ¿qué dice? 4H. Listo, muchachos. Entonces el enfoque debe estar siempre y también dependiendo de la temporalidad o de la forma de analizar, en temporalidades grandes para swing intradiario e incluso swing intradiario ya más para scalper. Y aquí pues ya obviamente me voy a enfocar en los últimos movimientos para definir, miren, rompe estructura, ustedes ya dicen, aquí viene un retroceso y pueden entrar en una venta sin pensarlo, sin miedo. Aquí es donde deben de soltar el miedo. La psicología es importante solamente por eso, por ese obstáculo que nos genera el no tomar una decisión de un punto de entrada por una vela o por algo y pues obviamente se pueden perder buenas entradas. Sí, entonces un ejemplo, vean, aquí una vela envolvente, por aquí, bueno, dependiendo de las velas también que quieran usar y si no solo estructuras, porque también podemos practicar con las velas son efectivas, pero debemos de tener en cuenta ciertas reglas basado en las velas. Entonces, muchachos, yo les digo, enfóquense en esas preguntas que les acabé de hacer, miren que se me perdieron unas, vamos a buscarlas. ¿En qué me voy a enfocar? Todo impulso tiene un retroceso, entonces todos los movimientos tienen un retroceso. ¿Cuándo entrar? ¿Cuándo va a bajar? ¿Y cuándo va a subir? ¿Sí? Entonces, después de saber que tiene un retroceso y un impulso, pues yo puedo definir un retroceso y un impulso basado en ese concepto. ¿Sí? Y después de que ocurra un impulso, ¿en qué punto irá a caer? ¿En qué punto irá a subir? En qué punto irá a subir? Y con eso puedo yo facilitar mi análisis. No lo complico tanto, simplemente espero las zonas, espero los rompimientos, analizo en temporalidades menores y con eso puedo obtener un resultado bastante gratificante. Nada, muchachos, nos vemos en el próximo video. Espero les haya gustado. Ya saben hacer backtesting, prueben lo que miran, miren si les funciona y sigan usando lo que les funciona. Anótenlo claramente. Y si se sienten confundidos, pues aquí está el video y están todos los videos para que ustedes puedan revisar y practicar esa información que sabe que les funciona en algún momento. Entonces, nada, muchachos, eso sería todo. Espero les haya gustado. Recuerden darle me gusta y compartir y nos vemos en un próximo video.